Nadie puede hablar de lo que no conoce, ni testificar de lo que no ha vivido. Para que un testigo pueda ser real, fidedigno, tiene que haber estado allí. Y el apóstol Pedro estuvo allí, vio con sus ojos, palpó con sus manos, escuchó las historias, fue testigo presencial de los milagros, del actuar de Jesús. Si alguien nos puede decir quién es Jesús, cuáles son sus características, cuáles son sus virtudes, es el apóstol Pedro. Y hoy vamos a hablar justamente de eso. Lección número 8, Jesús en los escritos de Pedro. Vamos a ver a través de los ojos de Pedro quién en realidad era Jesús y lo que ahora Él representa para nosotros. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Vamos a iniciar el repaso de esta lección número 8. Estamos listos y en un momento iniciamos. Estamos muy contentos de darte una cordial bienvenida a esta lección número 8, titulada Jesús en los escritos de Pedro. Como dijimos hace un momento en la introducción, vamos a mirar quién es Jesús a través de la mirada de Pedro, el testigo presencial de sus milagros, el discípulo que aprendió a conocer a Jesús, que reconoció que Él era el Mesías, que Él era el ungido del Señor, y además de primera mano fue uno de los que pudo ser tocado con el toque perdonador de Jesús y ser restaurado a una vida nueva. Así que vamos a hablar de esto y vamos a hablar de los escritos de Pedro y vamos a hablar de quién era Jesús. Hoy tenemos 3 invitados especiales con nosotros, como cada semana. Tenemos al pastor Hugo Enrique Procopio, que es uno de nuestros pastores de nuestra asociación metropolitana, un pastor joven, ¿verdad? Prometedor, y muy trabajador. Y estamos felices de que Él esté con nosotros en esta ocasión. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Es un privilegio para mí estar en esta mesa de reflexión para compartir las ideas espirituales de esta hermosa lección. Yo creo un tema muy interesante que vamos a abordar en esta lección. ¿Primera vez que estás con nosotros? Sí, es la primera vez. Así es, pastor. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Qué bueno que estás con nosotros. Tenemos también un invitado especial, el pastor Gustavo Alberto Martínez. Él está laborando en la sección de Baja California y estamos contentos de que estés con nosotros, pastor. Muchas gracias, pastor. Es un honor estar con ustedes, venir a esta gran ciudad a ser parte de la predicación del Evangelio. Sin duda alguna representa un gran desafío, pero un gran honor. Y reciban cordiales saludos de nuestros hermanos allá. Sí. ¿En dónde estás? Pastor, estamos en Asociación Norte de Quintana. Ah, ok, sí, ya te estoy cambiando de lugar. Ahora te me van a reclamar. Quintana Roo, Playa del Carmen. Playa del Carmen, pastor. Qué bueno. Así que reciban saludos calurosos, literalmente, de allá de nuestros hermanos y de nuestro campo también. Claro que sí. Gracias. El pastor vino a apoyarnos en el evangelismo y apreciamos mucho que estés con nosotros, pastor. Muchas gracias, pastor. Dios te bendiga. Pastor Abraham Ramírez, gracias por estar con nosotros también una vez Aquí más. estamos nuevamente, ¿no? Para comentar esta lección, pastor. ¿Qué te pareció la lección, pastor? Jesús en los escritos de Pedro. Dice la lección que el hilo que corre, el hilo dorado que corre a través de las cartas de Pedro es Jesús, ¿no? La persona del Señor Jesús. Y lo vamos a ver en diferentes facetas, nuestro Salvador, nuestro sacrificio expiatorio y como el ungido, el Mesías divino, ¿no? Sobre todo. Amén. Amén. Y desde el inicio al fin menciona la palabra Jesús, ¿verdad? Y es interesante analizar quién es Jesús a través de los ojos de un testigo presencial. Así es. Muy bien, vamos a prepararnos entonces y como cada semana vamos a proveer el bosquejo de nuestra lección en 3 sencillos puntos. El primer punto le hemos colocado un sustituto sin mancha. El segundo punto, una garantía segura de vida eterna. Y el tercer punto, un Mesías divino. Así que en esos 3 puntos basaremos nuestro estudio de esta ocasión. Les invito a que inclinemos nuestro rostro y hagamos una oración antes de iniciar. Señor del cielo, te pedimos que nos bendigas al meditar en tu palabra y en la lección número 8. Te pedimos que nos ayudes a verte como Jesús, como Pedro te vio. Que podamos, Señor, realmente resaltar tus características que te hacen especial
y que podamos enfocarnos en la manera como tú nos has rescatado, nos has salvado y nos has restaurado por tu maravillosa sangre. Bendícenos, Señor, al meditar en estas lecciones tan importantes para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entremos de lleno entonces a nuestro estudio. El primer punto es un sustituto sin mancha. Y me gustaría introducirlo con el primer texto, que es Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, Pastor Hugo, donde dice: sabed que habéis sido rescatados de la vana conducta que recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Qué hermoso pasaje nos muestra Pedro y nos recuerda que nosotros hemos sido cambiados de una manera de vivir incorrecta a una verdadera manera de vivir, y hemos sido rescatados no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Jesús. ¿Qué nos debe de decir esto, pastor? Sí, pastor, pues en primera instancia qué alegría escuchar esto, porque realmente uno de los temas principales de la lección es que Jesús pagó el precio, porque nosotros estábamos perdidos. Y menciona la lección, y es interesante lo que dice, que de manera intensamente Dios ha buscado al ser humano. Y a través de la persona de Jesús, y yo creo que uno de los que sabía de quién era Jesús, dice la Biblia, ¿verdad? Ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Yo creo que queda claro, la Biblia es clara y dice que Jesús vino a morir por cada uno de nosotros, porque sabía que el ser humano había perdido. Dice la lección de esta semana que desde que entró el pecado, allá en el Edén, Adán y Eva estaban olvidados, estaban perdidos. Y a través de la persona de Jesús, el sustituto, Él fue el sacrificio ideal para que pudiéramos nosotros alcanzar la salvación. Y es interesante lo que dice la lección, que debería de ser sin mancha, dice un cordero puro. Y en el Antiguo Testamento nosotros sabemos que los sacrificios que se hacían en el santuario, todo apuntaba a la persona de Jesús. Y Pedro permea en sus cartas, ¿verdad?, la persona de Jesús y cómo Él debería de ser aquí en esta tierra, ¿verdad? Así que yo creo que, pastor, solo Jesús, o solo en Jesús hay redención y perdón de pecados. Qué hermoso saber, pastor Abraham, que tenemos un sustituto sin mancha, ¿verdad?, que a través de su sangre pagó el precio por nuestra redención. Es el tema principal de la Biblia, ¿no? En la Biblia se nos presenta la obra salvífica de Dios. Dios nos ama, Dios nos quiere salvar, y lo presenta de diferentes maneras y nos presenta diferentes símbolos para que nos podamos entender lo que Jesús hizo por nosotros, ¿no? En 1 Pedro 1:2 dice: elegidos según el designio de Dios el Padre, santificados por el Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Uh-huh. Ya desde ahí, al principio de su carta, Pedro presenta la imagen de un cordero, o de lo que se hacía con la sangre del cordero en los tiempos del Antiguo Testamento, ¿no? Uh-huh. La persona era rociada, los utensilios eran rociados para ser purificados, las personas eran rociadas también, y de esta manera se lograba la purificación de la persona. Así que desde un principio se nos presenta a Jesús como el Cordero, ¿sí?, que fue inmolado por nosotros, que fue muerto por nuestros pecados. Y lo que ya había leído el pastor Procopio en 1 Pedro 1:18, sabed que habéis sido rescatados de la vana conducta que recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni defecto. Pastor dice, sabed que habéis sido rescatados. Estábamos oprimidos, estábamos vendidos, éramos esclavos, teníamos una gran deuda que no podíamos pagar, pero Jesús vino y pagó esa deuda, ¿sí? Nos redimió, nos compró, nos rescató,
Y el precio que tuvo que pagar la divinidad fue la preciosa sangre de Cristo Jesús. Nos compró a un alto costo. Somos la más preciosa adquisición de la sangre de Cristo Jesús, cada uno de nosotros. Y ahora Él puede levantar el boleto de compra con su sangre y nos reclama como suyos. Esto es maravilloso, ¿no? Es lo que presenta Pedro, que Él nos rescató. Estamos en deuda, Pastor Gustavo. Yo creo que nunca debemos dejar de sentirnos en deuda y agradecidos con nuestro Dios por ese rescate. Claro. Yo creo, Pastor, que cuando se menciona que la salvación es gratuita, no es porque sea barata o no haya valido nada, sino porque alguien atrás pagó un alto precio. Y ese alguien apunta a la persona de Jesús. Y creo que dentro de nuestra comunidad cristiana, Pastor, debería ser una práctica habitual el poder contemplar el sacrificio de Jesús, porque me parece que a veces pasamos desapercibido o no llegamos a comprender la dimensión de este acto tan genuino de amor. Y cuando uno no lo alcanza a comprender, uno no siente que deba esa gratitud a Dios. Y yo creo que este es un gran motivo y es el corazón del Evangelio para que nosotros podamos estar en todo momento agradecidos con Dios y en deuda con Dios a través de un compromiso también nuestro, ¿verdad? Dijiste una gran verdad, Pastor Gustavo. A veces no dimensionamos la deuda, no dimensionamos lo que costó nuestra redención. A veces miramos con tristeza que algunos miembros de iglesia o incluso algunos pastores, ¿verdad? Claro. Pensamos que pues estamos sirviendo al Señor, gastamos nuestra vida en el servicio, etcétera, etcétera. Y a veces pensamos que la iglesia nos debe a nosotros, cuando nosotros estamos en deuda con el Señor. Claro. Cuando hacemos evangelismo y vemos a la gente que a veces le explicas todo esto con lujo de detalle y la gente dice, no quiero aceptar a Jesús, después voy a poseer mi decisión. A uno le duele el corazón porque la gente no está dimensionando lo que el Señor hizo para que tuviéramos una nueva oportunidad. Así es. Pastor Hugo. Sí, Pastor, muchas veces yo creo que no valoramos realmente el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Sabemos que Jesús murió en la cruz del Calvario, pero muchas veces realmente no sentimos el dolor, el sufrimiento, todo lo que Él experimentó. Y a través de esta carta maravillosa de Pedro, nos recuerda la importancia de que como cristianos nosotros deberíamos de enfocarnos al significado, al valor de lo que realmente hizo Jesús en la cruz del Calvario, Pastor. Y considero que a través de otro pasaje que está en Colosenses capítulo 1, sí, versículos 13 y 14, si lo vamos a leer, dice la palabra de nuestro Dios. Nuevamente aquí se nos recuerda en este libro el sacrificio sustituto de Jesús, y dice Colosenses 1, 13 y 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Solamente la persona de Jesús, Pastor, podría ser posible que nosotros pudiéramos obtener la salvación. Esa es nuestra esperanza. Amén. Amén. Y saben que en la parte del lunes hay una cita que a mí me impactó el corazón. Cuando dice, con fieras tentaciones Satanás torturaba el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. No estamos hablando de alguien que no tiene miedo. A veces cuando pensamos en Jesús y que fue a la cruz, volvemos al punto, Pastor Gustavo, se nos hace algo normal. Nos hemos acostumbrado, Pastor Abraham, a las escenas, en Semana Santa, ¿no es cierto? Ver todas esas escenas grotescas de la crucifixión de Jesús. Pero Jesús tenía miedo. Jesús no quería subir a la cruz. Jesús temía que su separación con el Padre fuera una separación eterna. La agonía estaba en él. Qué tremenda escena, ¿no, Pastor?
quisiera tener la capacidad de expresar lo que dice Elena de White en el Deseo de todas las gentes, de lo que produjo la muerte del Señor Jesús. Hay dos cantos que a mí me recuerdan unas frases. Dice que fue el quebranto de corazón lo que mató al Señor Jesús, ¿no? No fue la cuestión física. Alguien escribió, nadie muere porque le clavan unos, atraviesan sus manos con clavos. Nadie muere de eso. Fue el quebranto de corazón, esa separación de su Padre que produce el pecado. Todos nuestros pecados fueron cargados sobre Él, y Él cargó esa agonía sobre Él, inmensa de todos los pecados, y Él sintió que la separación era eterna, ¿no? Ya no voy a estar con mi Padre. Y esa separación es la que experimenta el pecador, y ahora multiplicada, ¿verdad?, por miles y miles de personas sobre Él. Todo ese peso del pecado fue lo que cayó sobre el Señor Jesús, fue lo que lo mató, lo que le quitó la vida, ¿no? Él pagó lo que nosotros debiéramos de pagar. Por eso me gusta Isaías 53, pastor, sí. Y sobre todo el versículo 4 y 5 que enfatiza el asunto sustitutorio, ¿no? Uh-huh. La muerte vicaria del Señor Jesús. Vicario, dice, es aquel que tiene la facultad de reemplazar a otro individuo. Es decir, la muerte del Señor Jesús fue vicaria porque Él nos reemplazó. Todo lo que sufrió Él, lo debimos de haber sufrido nosotros. Dice el versículo 4 y 5 solamente. Isaías 53. Sin embargo, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sin duda alguna, una muerte sustitutoria, ¿no? Y el versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada quien agarra por su camino, pero Él cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Bendito sea Cristo Jesús, porque estuvo dispuesto a ir a la cruz, ¿no? Dice Elena White en el capítulo que titula ya Getsemaní, dice que ahí en el huerto la salvación del hombre pendía de un hilo. En ese momento el Señor Jesús podía decir que pague cada quien lo que le toca. Yo vuelvo a mi Padre, ¿no? ¿Qué necesidad tengo de estar muriendo por todos? Así que cada quien que pague lo que ha hecho. Yo vuelvo a mi Padre. Pero entonces ahí dice que Él tomó la decisión de salvar al hombre, pasase lo que pasase. Bendito sea Cristo Jesús. ¿Y qué palabras tan esperanzadoras, Pastor Gustavo? Pastor, abonado a lo que comenta el pastor aquí, sobre el pago de la deuda y lo que implica o lo que implicó la redención, esto a mí me deja una gran verdad, y que por este medio puede llegar a todos nuestros hermanos. La redención nos hace que nosotros les pertenezcamos por doble derecho a nuestro Dios. Es decir, tanto por el derecho de creación como por el derecho de redención. Es decir, la deuda nuestra para con Dios es inmensa, y aunque nuestros esfuerzos siempre serán vanos por pagarla, Él reclama nuestra obediencia y nuestra entrega total a Él. Que sirvamos con amor y con compromiso, recordando lo que implicó la salvación. Quiere decir que la redención es devolvernos un privilegio que se nos había quitado. Gracias a la redención podemos ser hoy nosotros llamados otra vez hijos de Dios. Un título que habíamos perdido, porque Jesús vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Así que no se olvide esa parte. Somos creación de Dios, pero también nos ha redimido. Así que doblemente le pertenecemos a Él. Doblemente agradecidos. Doblemente agradecidos, claro. Qué hermoso pensamiento. Con ese pensamiento vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos a la segunda parte de la lección número 8, Jesús en los escritos de Pedro. Ya regresamos.
Bien, estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 8, Jesús en los escritos de Pedro, y vamos ya analizamos el primer segmento que tiene que ver con un sustituto sin mancha, y ahora vamos a hablar de la garantía segura de vida eterna, que es por supuesto la resurrección. Me gustaría introducirlo con un pasaje, Juan 11, 25, Jesús respondió: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Palabras que le dirigió justamente a Marta cuando estaba lamentando la pérdida de su hermano, y entonces viene, Jesús le dice: tu hermano va a resucitar, y ella dice: yo sé que va a resucitar en el día postrero. El Señor le asegura: yo soy la resurrección y la vida. Y que vamos a saber que la garantía de nuestra salvación, Pastor Hugo, está fundamentada en la resurrección de Cristo. Así es, mi pastor, así es, porque no solamente la muerte de Jesús era importante, sino era parte del proceso de salvación. Y yo creo que a través de la carta del apóstol San Pedro nuevamente nos recuerda, y animamos a nuestros hermanos, ¿verdad?, que sintonizan este momento, ¿verdad?, para que ellos puedan también entender lo que Pedro realmente comprendió acerca de la promesa de la resurrección. Y como usted leía, pastor, ¿verdad?, en Juan 11, 25 dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Y yo quisiera preguntar en este momento, yo no sé si en algún momento, pastor, nos hemos sentido sin esperanzas. Muchas veces los seres humanos se sienten sin esperanza. Y la palabra de Dios es bien enfática en esta carta maravillosa, que el costo de nuestro pecado o la salvación que Jesús hizo a través de su vida, no era solo importante su muerte, sino también su resurrección. Y dice aquí, hay un pensamiento en la parte del día martes, dice: para el cristiano la muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio y tinieblas. La vida está oculta con Cristo en Dios, y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esta es la garantía, esta es la seguridad de que cuando Jesús venga, así como Él resucitó entre los muertos, nosotros también resucitaremos para vida eterna. Amén, amén. Pastor Abraham, sello de garantía. Sí, pastor. Si bien es cierto que Jesús murió, y ya hemos visto lo que significa la muerte del Señor Jesús para nosotros, también es verdad que Él resucitó. Y ahí vemos también, pastor, una prueba de la divinidad del Señor Jesús. Él dijo: yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar, ¿no? Los discípulos, los apóstoles, cuando el Señor Jesús se fue, predicaban de Cristo muerto por nuestros pecados. Eso sin duda es muy importante, pero también predicaban de uno que resucitó y que nos puede dar vida eterna, ¿no? El Señor Jesús no pudo quedarse ahí sepultado, ¿sí? Nuestras esperanzas hubieran quedado ahí sepultadas también. Satanás quiso poner roca sobre esa tumba, sobre la tumba de José de Arimatea, ¿verdad? Ahí quiso poner roca sobre roca, pero nada pudo detener al Señor Jesús, ¿verdad? Y lo único vacío que tiene mérito es la tumba vacía de José de Arimatea, ¿no? No está aquí. ¿Por qué buscáis? Dijo el ángel, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Sí? Bendito sea el Señor Jesús, que Él resucitó, y creemos en un Dios que murió, pero que resucitó y que ahora vive por los siglos de los siglos. Y dice 1 Corintios 15, 17, pastor: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Si Jesús no hubiera resucitado, de nada hubiera servido su muerte. Exacto. De nada hubiera servido todo lo que hizo por nosotros, si Jesús hubiera quedado sepultado. Pero dice el versículo 20, pero lo cierto es que Cristo resucitó de los muertos. Amén. Y ahora creemos en un Dios que vive y permanece para siempre. Amén. ¿Y qué esperanza, Pastor Gustavo, para la gente que de repente sufre, para la gente que tiene un familiar que murió, que se adelantó? Qué esperanza saber que la resurrección de Cristo también nos da la posibilidad y la seguridad de que un día seremos resucitados. Claro, pastor, yo pongo mi imaginación en ese momento en el que Jesús pronunció aquellas palabras: consumado es, expiró,
Y ahora visualizo las expectativas de quienes tenían puestas todas sus esperanzas en Él. Y yo creo que su mundo se derrumbó al ver al Mesías cerrar sus ojos, dejar de latir su corazón. Y esto es algo similar que hoy podemos experimentar. Cuando perdemos a un ser querido, a un ser amado, aparentemente es el fin de todo. Pero cuando vamos a la historia y a la Biblia y nos dice que Jesús resucitó, nos da la seguridad que la muerte, para los que hemos abrazado esa promesa, la muerte tan solo es el principio de una larga vida con Dios. Amén. Porque nosotros creemos que si Él murió, creemos que Él resucitó, pues también creemos que Él ha de venir y que nos dará esa justa recompensa a todos los que hayamos abrazado esa bendita esperanza. Así que el mensaje es claro. Si alguno de vosotros está triste, está quizá con las esperanzas perdidas, este es el medio correcto para decirle a esa gente que no desfallezca su corazón, que en Cristo hay esperanza. Amén. Y usando esa imaginación que tú mencionabas, Pastor Gustavo, hay una cita aquí en este libro Notas de Ellen G. White que dice: Cristo vendrá en su propia gloria, en la gloria del Padre y en la gloria de los santos ángeles. Millones y millares de ángeles vendrán a escoltarlo. Ya no llevará una corona de espinas, Él llevará una corona de gloria. En lugar de ese antiguo manto de púrpura, estará vestido con un ropaje blanco más puro, que ningún lavador lo puede hacer blanco. Y en su vestido y en su muslo habrá escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué hermosa escena, qué hermosa escena. Así es, pastor. Y yo creo que muchas veces nosotros, pastor, decía el pastor Gustavo, que a veces perdemos las esperanzas cuando hemos perdido a un ser querido. Y el tema central aquí de la carta es que no nos debiéramos de enfatizar tanto la muerte. Es importante la muerte de Jesús, pero va más allá, ¿verdad? La importancia de su resurrección, ya que es la terminación del proceso. Que cuando Jesús venga, ¿verdad? Muchos de nuestros seres amados, pastor, esa es la garantía, la seguridad, ¿verdad? Y así como Pedro también menciona que Jesús era el Mesías, porque en el Antiguo Testamento ya venía siendo profetizado, y en Isaías capítulo 45 y versículo 1 menciona: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Vemos aquí de manera figurada que ya estaba profetizado que Jesús se levantaría de entre los muertos. Y esa es la seguridad, y deberá de animarnos, pastor, para que podamos cada día valorar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Claro que sí. Pastor Abraham. Sí, pastor, 1 de Pedro 1, 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos regeneró para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Sí? Es a través de su resurrección que tenemos nosotros esperanza. ¿Y qué clase de esperanza tenemos? Versículo 4. Para una herencia que nunca puede perecer, ni contaminarse, ni marchitarse, reservada en el cielo para nosotros. No estamos acostumbrados, o estamos acostumbrados más bien aquí en la tierra a ver que las flores se marchitan, que las cosas se contaminen, que las cosas mueran, el ser humano muere, ¿verdad? Todo se acaba aquí en la tierra. Pero dice que la herencia que tenemos nosotros en el cielo, garantizada por la resurrección del Señor Jesús, ni se marchita, ni se contamina, ni perece. Va a ser eterna, va a ser imperecedera, va a ser gloriosa para siempre, ¿verdad? No se va a contaminar. Y esa herencia nos promete el Señor Jesús. Y la garantía de eso es su resurrección. ¿Sí? Un cuerpo que muere, se contamina, se acaba, se termina.
¿sí? Pero cuando Él resucitó, entonces todo eso quedó atrás, ¿sí? El fin de las cosas, lo pasajero de las cosas, la contaminación de las cosas y lo que se marchita quedó atrás. Con Jesús tendremos algo eterno y que nunca se va a terminar al lado de Cristo Jesús. Busquemos esa herencia. La certeza ya la tenemos en la resurrección del Señor Jesús. Qué hermoso pensamiento, pastor. Y quiero ligarlo con lo que dice Deseo de todas las gentes, página 731. En el día martes, hablando de la resurrección, dice: para el cristiano la muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio y tinieblas. La vida está oculta con Cristo en Dios, y cuando Cristo vuelva, se manifestará, entonces también seremos manifestados con Él en su gloria. Qué hermosa esperanza, ¿no, Pastor Gustavo? Pastor, 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 nos dice: pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que murieron es hecho. La ciencia enseña, pastor, que el ser humano nace, que el ser humano crece, que se reproduce y que muere. La ciencia no va más allá, porque no lo ve con los ojos de la fe que nosotros podemos ver. Es decir, nuestra cosmovisión es más amplia y llega más lejos donde la ciencia ya no puede llegar. Y qué bendición es que nosotros podríamos decir: el ser humano nace, crece, se reproduce, muere, pero también ha de resucitar en Cristo Jesús. Así que, pastor, yo creo que nuestra esperanza es tan grande, porque así de grande es nuestro Dios. Amén, amén. Con ese pensamiento vamos a hacer una pausa más y regresaremos a la tercera y última parte de esta lección número 8, Jesús en los escritos de Pedro. Ya regresamos. Se empaña cual brillante espejo por la maldad. He tenido pruebas muy amargas y muchas más tendré, pero Cristo siempre ha ido de mi lado. El Señor Jesús me consuela hoy, con su voz de amor me ha llamado. Él me prometió que una vida nueva me dará, donde todo llanto enjugará. Consolación espera Jesús, ataviado con blancos vestidos, su mano estrecha y por las veredas de oro con el caminar, convivir con mis hermanos todos, los que estén salvados allá, convivir con ellos por la eternidad. El Señor Jesús me consuela hoy, con su voz de amor me ha llamado. Me prometió que una vida nueva me dará, donde todo llanto él enjugará.
Jesús me consuela con su voz de amor, me ha llamado, que me prometió que una vida nueva me dará, de todo llanto él enjugará. Donde todo llanto él enjugará. Bien, estamos listos para la conclusión y el tercer segmento de nuestra lección número 8, Jesús en los escritos de Pedro. Y vamos a hablar de esa tercera parte que es Jesús como el Mesías. Y vamos a comenzar con, en primer lugar, reconociendo que Jesús era el Mesías. Fue justamente la declaración que hizo el apóstol Pedro, Pastor Hugo. Así es, la encontramos y nosotros conocemos ese pasaje maravilloso que en donde Pedro, pastor, declara que él, dice así el versículo 16, Mateo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en el versículo 17 vemos que ahí nuevamente resalta que no era Pedro, pastor, el que estaba hablando, sino a través del Espíritu Santo Dios le reveló a Pedro que Jesús era el Mesías, era el ungido, y que esa declaración no venía del corazón realmente de Pedro, porque más adelante vamos a ver que Pedro pues falla, ¿verdad? Y primero lo elogia aquí, porque en el versículo 18 le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, Pedro realmente no sabía lo que estaba diciendo, pastor, y dice la lección que Pedro enfatiza en este momento que Jesús es el Mesías, el ungido, porque vemos aquí esta declaración que en él, ¿verdad? Había duda todavía. Realmente sí sabía que Jesús había muerto, o iba a morir más bien, que iba a resucitar, pero aquí nuevamente yo creo que debemos de pensar que a través de esta carta, el apóstol Pedro, ¿verdad? Resalta que Jesús, como dice el día jueves, es el Mesías divino. Porque se dicen, pastor, muchos Mesías. Actualmente hoy hay personas que se dicen ser Mesías, pero realmente no han ni muerto y ni siquiera van a resucitar, ¿verdad? Y solo Jesús es el Mesías divino. Correcto, es una gran verdad. No solo se presenta a Jesús como el Mesías, pastor Abraham, sino como el Mesías divino. Y eso hace una gran diferencia. Sí, claro, pastor. Siguiendo el pasaje que citó el pastor Procopio, Pedro declara que Jesús es el Mesías, ¿no? El Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y en el versículo 21 dice que desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Es decir, el Señor Jesús les empieza a decir lo que el Mesías tenía que hacer. Liberación espiritual. ¿Sí? Aquí está el problema de Pedro, ¿no? Que él sabía que Jesús era el Mesías, el Cristo, ¿sí? Pero el concepto que él tenía del Mesías, pues, estaba equivocado y estaba incompleto, ¿no? Ellos esperaban un Mesías libertador, un Mesías tal vez militar, ¿sí? Que vendría a liberar al pueblo de la opresión romana. ¿No? Pero Jesús les dice inmediatamente, cuando ellos ya declaran, junto con Pedro, que él es el Mesías, le dice, pues, como Mesías tengo que ir a sufrir, a morir, ¿verdad?, para la salvación de los demás. Y entonces Pedro dice, no te acontezca esto, ¿no? Pedro le dice, lo llevó aparte, lo separó de los demás y le dice, le empezó a reprobar diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo, de ningún modo te suceda eso.
Aquí vemos que él no comprendía la misión y sobre todo no comprendía cómo iba a cumplir esa misión, ¿no? Ahora, el pensamiento de Pedro va evolucionando, pastor. Va comprendiendo muchas cosas. Yo creo que lo que sucedió después, al ver a su maestro muriendo en la cruz, al ver a su maestro resucitado, entonces se completó el pensamiento de que Jesús era el ungido, que era el Mesías. Y en su segunda carta, segunda de Pedro 1:1, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, lo llama Jesucristo, a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa como la nuestra, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. En ese solo versículo menciona 2 veces Jesucristo. Es una palabra compuesta, Jesús y Cristo. Cristo, ¿verdad? Palabra griega que quiere decir ungido, que es lo mismo que quería decir el Mesías, ungido. Así que entonces, aquí dice Jesucristo. Jesús es el Cristo, Jesús es el ungido. Pero no tan solo es el Mesías, ahora dice, Él es nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Así que es el Mesías Dios. Y es divino. Correcto. Eso significa, pastor, que ahora, como hemos dicho durante estas lecciones, el pensamiento de Pedro va evolucionando. Así es. El Pedro que escribe en las cartas no es el Pedro de los evangelios. O sea, es la misma persona, sí, pero no es el mismo. Totalmente transformado. Está totalmente transformado. Y allá lo vemos diciéndole y reconociendo que es el ungido del Mesías, sin entender perfectamente a cabalidad lo que estaba diciendo siquiera él. Pero aquí vemos a un Pedro reconociendo, Él es Dios. Él es Dios. Y qué diferencia tan grande, pastor, es saber que Jesucristo no es solo el Mesías. Jesucristo es Dios. Y es importante resaltarlo porque muchos grupos religiosos también hoy enseñan totalmente lo contrario. Niegan la divinidad de Jesús, pero nosotros aquí lo que estamos viendo es resaltando la divinidad de Jesús. Eso hace la gran diferencia. Así es, pastor. Hace algún tiempo se viralizó la noticia de que había un Mesías en alguna parte del mundo y llamaba mucho la atención porque en sus manos tenía aparentemente los orificios donde los clavos habían penetrado sus manos. Pero la noticia se extinguió porque después, ahora era otro el motivo de la noticia, que había muerto. Y todo el mundo esperaba que él pues resucitara porque él se había autoproclamado, autonombrado el Mesías. ¿Por qué no sucedió eso? Simple y sencillamente porque era un simple mortal, charlatán, llenándose de mentiras. Quiere decir que la autoridad que nos presenta el apóstol Pedro en sus cartas es de lo que él vio. Jesús, el enviado, el Hijo de Dios, resucitó. Cumplió un ministerio tan perfecto, cumplió un ministerio tan intencionado, tan con propósito, que él mismo atestiguó que en Jesús nunca también se encontró pecado, jamás. Ahora él le reconoce y entiende cuál era el verdadero propósito del Mesías, el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Ahora el apóstol Pedro está totalmente transformado y renovado con nueva luz, con un nuevo enfoque de lo que es realmente o lo que era la misión de Jesucristo, el Hijo de Dios. Claro que sí. Pues hemos llegado al final de nuestra lección. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido, pero creo que tenemos que aprender a mirar a este Jesús desde la perspectiva de Pedro, ¿verdad? Y creo que estas cartas han sido maravillosas para recordarnos una vez más qué fue lo que Jesús hizo en nuestro lugar, cuánto costó nuestra redención, cuál fue la garantía y cuál sigue siendo la garantía de nuestra salvación, y en quién hemos depositado nuestra confianza, que no es un Mesías charlatán, sino es un Mesías divino. Bendito sea su nombre. Vamos a llegar a las conclusiones finales de cada uno de los participantes de esta mesa, agradeciendo de antemano que hayan estado con nosotros. Pastor Hugo. Yo creo que, pastor, que esta lección debiera de llevarnos a la reflexión, de analizarnos que así como Pedro fue cambiando
el concepto de Jesús, fue evolucionando, fue entendiendo la misión de Jesús. Nosotros también aquí en la tierra, mientras estamos aquí, deberíamos ir paso a paso en ese proceso que nos conduce hacia la vida eterna. Claro que sí. Y Que así sea. creo que deberíamos entonces de experimentar lo que Pedro experimentó, ¿verdad? Para que nosotros cada día podamos depender, así como Jesús se presenta aquí, como que Él mismo dependió de su Padre, nosotros también animamos a los hermanos que siempre podamos depender de Jesús, el Rey de Reyes. Amén. Muchas gracias, pastor. Pastor Abraham. Sí, pastor, quisiera solamente leer Apocalipsis capítulo 19, del 11 en adelante. Dice, entonces vi el cielo abierto, y un caballo blanco, y su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, que juzga y pelea con justicia. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Vestía una ropa empapada de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y el versículo 16 dice, y en su vestido y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Ese rey, este Rey de Reyes, Señor de Señores, es el que concibió Pedro, ¿no? Es Rey, es Señor, es nuestro Dios, es el ungido, es el Mesías, es nuestro Salvador, es el Cordero de Dios. Jesús es todo para nosotros, salvación, ¿verdad? Justificación, santificación, salvación y glorificación. Que pronto estemos con Él. Amén. Muchas gracias, pastor Abraham. Pastor Gustavo. Pastor, bueno, antes de concluir, quisiera una vez más agradecer por esta invitación y al mismo tiempo felicitarles, pastor, porque dedican este espacio y este tiempo para esta programación muy bonita. Gracias, pastor. Muy amable. Yo me quedo, pastor, definitivamente con la exhortación, la invitación que nos hace la lección a pasar más tiempo contemplando el sacrificio, lo que implicó la redención. Mientras más tiempo pasemos meditando en ello, yo creo que seremos mejores cristianos y mucho más semejantes a Cristo. Amén. Así que creo que urgentemente nuestros miembros de iglesia necesitan poner su atención en la cruz, para que entonces se produzca una verdadera transformación. Amén. Muchas gracias, pastor, por tu aportación. Y me parece que yo con lo que me quedo es, no dejemos de sentirnos en deuda con el Señor. Y me gustaría subrayar una cita más del Conflicto de los Siglos, páginas 653, que dice, solo queda un recuerdo. Nuestro Redentor llevará siempre las señales de la crucifixión. En su cabeza herida, en su costado, en sus manos y en sus pies. Se ven las únicas huellas de la obra cruel efectuada por el pecado. Esas huellas, ¿qué será cuando lleguemos allá y miremos esas huellas? ¿Qué será ese momento especial? Podamos caer de rodillas agradeciéndole al Señor la redención que obró a nuestro favor. Que Dios permita que un día estemos allá. Les esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Gracias por haber estado con nosotros. Que esta lección les haya sido de beneficio como lo fue para nosotros. Hasta la próxima.